¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes para charlar la segunda parte del programa anterior sobre la educación sexual de los padres a los hijos. Hoy vamos a abordar más profundamente el tema de cómo pasar de la información. Vieron que los papás en general estamos preocupados por suministrarle datos, contarle las cosas, o sea, hacerles conocer. Entonces vamos a pasar del conocimiento, que es un instrumento válido, a los valores y a la formación. Hoy en el programa de Familia y Sexualidad vamos a trabajar la educación sexual de nuestros hijos. Habíamos hablado de que la información era necesaria. La información obviamente se hace por comunicación de la palabra, entonces hay que charlar con nuestros chicos, hay que hablar con nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad. Y a veces los papás me preguntan, ¿y a qué edad es conveniente contarle algunas cosas? Miren, si ustedes, a rasgos generales, si ustedes me preguntaran cuándo hay que hablar, yo les diría siempre. Si pudieran desde la panza, si pudieran desde los primeros años. Cuanto más chiquito es el niño, más fácil y más natural sale a hablarles de las cuestiones del cuerpo, de la vida, del amor, de la sexualidad. Les voy a dar algunas pautas por edades para que podamos ir teniendo qué cosas, qué conocimientos pueden necesitar un niño entre, por ejemplo, los 0 y los 7 años. Lo ideal, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, es que hay que contestar todo lo que el chico pregunta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el chico no pregunta en forma directa, sino que el chico generalmente hace afirmaciones, realiza juegos, utiliza generalmente lo que más preguntas, pero preguntas indirectas, no necesariamente lo que él está pensando. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que un chico es una tabla rasa, que cuando nace no conoce nada y lo que va aprendiendo lo va asociando y entonces formula las preguntas según lo que va aprendiendo? Entonces, contestar siempre un poquito más. Por ejemplo, si el chico pregunta, mamá, ¿los bebés los tienen los papás y las mamás? Y uno dice sí. Uno podría sumar, sí, porque la mamá y los papás hacen a los bebitos y quieren tener un bebito cuando se casan, están juntos, quieren formar una familia. Cuando uno le agrega palabras, el chico siente con más naturalidad lo que ha preguntado. No preguntó algo donde la mamá o el papá quedaron duros, rígidos y no saben qué contestar. Entonces, yo siempre digo, agreguen un poquito más, expliciten un poquito más. A veces la gente me dice, pero ¿y si contesto algo que el chico no preguntó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el daño que usted le puede hacer a su hijo si usted contesta algo más de lo que él no preguntó? Estamos hablando de padres a hijos, no estamos hablando de un medio de comunicación, de la televisión, sino que nuestra respuesta generalmente es una respuesta de bien, es una respuesta para aumentar en él su conocimiento. Si el chico no pregunta, o yo intuyo que el chico no pregunta, o llegan los 7 años, que estábamos de 0 a 7 años, y el chico no pregunta, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hay que hacer es acercar ideas en torno a la vida, al comienzo de la vida, en torno a la fecundación, en torno al embarazo. Estos temas están muy relacionados con el comienzo de su propia vida, por eso para él es de interés.
qué le pasa con su cuerpo, por qué su cuerpo es diferente al de otra nena, cómo tiene que ver la sexualidad. Aunque todavía no experimente el deseo sexual, él ya tiene curiosidad por las diferencias anatómicas y curiosidad por dónde venimos, de dónde venimos, quién nos hizo. Generalmente pueden preguntarlo de muchas maneras o frente a determinados acontecimientos familiares, un hermanito, un perrito, un vecino, el nacimiento de un cachorrito, pero el tema está candente porque ellos se autocuestionan cuál es su propio origen. Hay que vencer la vergüenza, hay que pensar el sexo en su aspecto natural y perder el miedo para poder decir la verdad. No lo estoy tratando de mentiroso, pero muchas veces los padres, para no decir la verdad completa o porque tienen miedo de producir un daño, generalmente le inventamos un cuentito. Lo que pasa es que para el chico el cuentito no es un cuentito, es la realidad. Si yo le digo, ¿cómo te hicimos? Te hicimos porque papá puso una semillita en mamá. ¿Sabe lo que piensa él? Que el papá puso una semillita de girasol en la mamá. Porque para los chicos no hay una idea abstracta, todo es concreto. Y te compramos, fuimos al doctor y te tuvimos. O le pedíamos a Jesús que nos mandara un hijito y vos llegaste. Obviamente que Dios interviene en la creación de todo nuevo ser humano, pero yo no lo puedo hacer responsable solamente a Jesús de que este niño llegue al mundo, porque él cree que es Jesús el que mandó a través de una cigüeña el hijo. Sería bueno contarle que además de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de cada nuevo ser humano, papá y mamá también hacemos algo para que él exista. Estos son los grandes temas: cómo entra el bebé en la panza, cómo sale el bebé en la panza y cuáles son las diferencias anatómicas entre la nena y el nene. La diferencia anatómica no basta solamente con explicarle los órganos genitales, sino que somos diferentes también en nuestra forma de hablar, de participar, de pensar, y entonces el niño va tomando conciencia de estos dos sexos que hay en el mundo.